Iniciamos. Un líder de los tiguerones fue capturado en Esmeraldas este jueves, mientras en Pascuales, Guayaquil, se evitó un secuestro y producto de las acciones policiales, 4 integrantes del grupo delincuencial Los Águilas fueron detenidos. Los principales resultados de los operativos efectuados en las últimas horas los dieron a conocer tanto el ministro del Interior Juan Zapata como el comandante de la policía Fausto Salinas. Se trata de alias Gato, uno de los líderes de los tiguerones, quien fue capturado en Esmeraldas y según las investigaciones se lo vincula a varios delitos. Como tenencia de armas, municiones y explosivos, así como la ejecución de asesinatos. Además, la oportuna acción de la policía frustró un intento de secuestro de 3 ciudadanos y el robo de un vehículo en Pascuales, provincia del Guayas, donde 4 integrantes del grupo delincuencial Los Águilas fueron detenidos con armas de fuego y municiones. Esta banda se dedicaba a la extorsión, al secuestro y a la intimidación en todo el sector de Pascuales. Las autoridades cuestionaron las recientes decisiones judiciales que dejaron en libertad a presuntos delincuentes capturados. No es justo que miles de policías y militares, arriesgando su propia seguridad, generando procedimientos extensos, estoicos, históricos en el país que hoy estamos entrando con toda contundencia, no tengan el complemento fundamental de la administración de justicia. Ya no podemos estar de denuncia en denuncia, de queja administrativa a la judicatura, porque lastimosamente no surte el efecto. Finalmente se efectuó un balance de los 19 días de estado de excepción en la zona 8, Santa Elena y Los Ríos. Hasta el momento han sido ya capturados 113 blancos de los 916 detenidos que tenemos hasta el momento. ¿Qué significa eso? Que son la gente que genera la violencia, generan los sicariatos, generan muchas veces actos terroristas en los territorios. Además, informó que existe una reducción promedio del 35% en las muertes violentas en dichas zonas. Olga Velasco, Noticias 7. Rueda de prensa que se dio la tarde del día de ayer, la mañana, perdón, del día de ayer, vimos a un ministro del Interior bastante indignado. Juan Zapata cuestionó a operadores de justicia que liberan a personas capturadas. El funcionario además dijo que no hará más reclamos administrativos y aseguró que ya está cansado de poner denuncias desde el ministerio porque no llegan a nada. Argumentó además que en innumerables casos las Fuerzas Armadas, la policía, el SNAI y el ministerio pusieron ya denuncias, no solo este año, sino también el anterior, pero se repiten los mismos resultados. Instó que ahora sea la ciudadanía la que reclame formalmente y recordó que solo este año ya hay 17 policías fallecidos y 75 en el año anterior. Según el ministro del Interior, se requieren reformas en las que se establezcan que los jueces y fiscales que actúen mal sean encarcelados. Además, estima que los operadores de justicia deberían ser llamados a la Asamblea Nacional para que rindan cuentas por los casos cuestionados. En otro tema, también resaltó que los resultados de excepción que rigen el Guayas, Santa Elena, Los Ríos, detalló que hay 113 blancos de mediano valor capturados, es decir, personas que se encargan de generar violencia, sicariatos y actos terroristas. Tras 19 días de estado de excepción en la ciudad de Guayaquil, hay una reducción de 56 muertes violentas. 7 de la mañana con 6 minutos vamos a continuar y uno de los primeros gremios que se ha pronunciado en la misma línea ha sido el de los sectores productivos. Ellos demandan mayor seguridad y solicitan que la función judicial respalde la labor de la policía y de las Fuerzas Armadas en su lucha contra la delincuencia. El gremio productivo afirma que la inseguridad deja hasta el momento pérdidas por más de $2 millones este 2023. Más las decenas de millones de dólares que le cuesta a estas ramas productivas el tratar de autoprotegerse. Quienes están vinculados a la producción de banano, cacao, camarón y otros aseguran que invierten cada año por lo menos $200 millones en sistemas de vigilancia, seguridad privada y todo tipo de controles. Nosotros constantemente capacitamos, el exportador busca colaborar con los productores, poner nuevos centros de acopio y esto no es posible porque cada vez piden vacunas, son atacados por diferentes personas. Están conscientes y respaldan el trabajo de las Fuerzas Armadas y la policía, pero dicen que no es suficiente, por lo que hacen un llamado a la justicia. Y al Poder Judicial para que implemente efectivamente las leyes y no implementen medidas cautelares que dejan en libertad a los delincuentes, deshaciendo en un santiamén las acciones que la fuerza pública ejecuta.
El Consejo de la Judicatura, ¿qué espera para empezar a sancionar a jueces? A jueces que al día siguiente, en 24 horas, liberan a líderes de pandillas. Esto no es un asunto exclusivo del Ejecutivo y no debe ser utilizado para atacar al Ejecutivo en un momento de una pretensión de desestabilización política. Pero también exigen a la Asamblea reformas legales para que las víctimas de la delincuencia estén protegidas. Carolina Basante, Noticias 7. Solo para puntualizar esta rueda de prensa que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Guayaquil, el sector productivo mencionó que registra robos en lo que va del año y casi 400 personas heridas, 14 muertos y un perjuicio económico que supera los $2 millones. Es por eso que han tenido que reforzar también las seguridades y eso representa también un costo adicional en todos estos sectores, que incluía también el sector agricultor, pesquero, y entonces lo que decían era que pues se necesita trabajar de la mano, no solamente de las fuerzas de seguridad, que es la policía y Fuerzas Armadas, sino también en las reformas legales, y ese es el llamado sobre todo a la Asamblea Nacional para que trabaje en este sentido, haciendo un recuento de las leyes que están pendientes y es que están represadas dentro de las diferentes comisiones del Legislativo. Y bueno, y también preocupados por el reporte de trabajadores fallecidos también en este sentido. Así es, y por su lado el Consejo de la Judicatura también se pronunció el día de ayer. Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, ya se pronunciaba a través de su cuenta de Twitter. Él ha dicho que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ser recibido. Esto porque él dice que hay un problema gravísimo que atraviesa ahora mismo el Consejo de la Judicatura, no solo por lo que él ha dicho, pues es casi que un linchamiento, sino porque hacen falta recursos dentro del Consejo de la Judicatura. Además, él dice, de la misma forma solicité que una delegación de tal organismo constate in situ esta problemática ecuatoriana, ha sido la declaración del presidente de la Judicatura. Vamos a continuar, y ayer en una rueda de prensa la ministra de Educación, María Brown, aseguró que las lluvias intensas en la costa y el sismo con epicentro en Balao produjeron afectaciones estructurales en 74 planteles fiscales, mientras que las precipitaciones provocan afectación temporal en ingresos a otras 23 instituciones públicas. Además, se prevé que 371 planteles en la costa inicien clases una semana después de lo previsto, a la espera de que culminen lluvias y drene el nivel de aguas. Y lo escuchemos lo que dijo el día de ayer la ministra de Educación, María Brown. 97 instituciones educativas fiscales que iniciarán el año lectivo en modalidad a distancia en el sostenimiento fiscal. En lo municipal, una institución educativa iniciará a distancia y en particular iniciará una institución educativa a distancia. Anualmente, el día de ayer incluso se decía en esta rueda de prensa, se requieren $200 millones para recuperar la infraestructura educativa del país. En el régimen Costa y Galápagos se destinarán $72,6 millones de este año, según se informó. Las provincias que han sufrido mayor afectación son Guayas, Azuay, El Oro y Manabí. En total, 50,000 alumnos no podrán iniciar clases presenciales, pero se irán incorporando a las escuelas y colegios a medida que se realicen los arreglos. Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que se priorizará 25 distritos de la región en el marco del Plan Escuela Segura. Se trata de 169 escuelas y colegios en los que se desplegarán 712 policías en el ingreso y la salida de los estudiantes. El comandante de la policía, Fausto Salinas, indicó que se desplegarán servicios policiales en planteles de forma aleatoria y se organizarán capacitaciones con maestros y padres de familia en sitios vulnerables. Esto también en respuesta a un pedido de los mismos padres de familia de los diferentes colegios que justamente señalaban esta percepción de inseguridad en este nuevo inicio de clases. Bueno, y con el inicio de clases precisamente en la costa, la inseguridad es un factor que preocupa a los padres y también a los maestros. Los expertos recomiendan tomar precauciones, pero evitar exageraciones y exceso de información a los niños y adolescentes para así evitar ansiedad y angustia en los chicos. La preocupación mayor de los padres de familia y los directivos de escuelas y colegios es la inseguridad alrededor de las instituciones. A pesar de que todas tienen seguridad privada afuera o dentro de los establecimientos o las garitas, los temores no son infundados, pues es constante la inseguridad. ¿Qué deberían hacer adicionalmente los profesores o papitos? Joseph Cano Farah, experto en seguridad, cree que siempre hay otras medidas adicionales en la prevención. Hay gente que está merodeando los colegios, merodeando
porque no nos olvidemos que son presa fácil, lastimosamente, de la delincuencia. Por ello dice que no es recomendable, por ejemplo, que el padre lleve a su niño hasta el aula de clases si éste porta un arma o si se trata de guardaespaldas en casos excepcionales. Viendo del colegio cómo esté la infraestructura del control de accesos, directamente yo vería que no fuera tan necesario que ingresen personas armadas dentro de la instalación. Charlas sobre el estrés y el manejo de procedimientos en eventos violentos de los estudiantes también puede ser un caso extremo. Pero no solo es la violencia física o la delincuencia común, también está la sensación de inseguridad o ansiedad que viven los jóvenes y niños. Problemas de sueño, sudoración excesiva, miedo exagerado a algunas situaciones venideras, como por ejemplo el inicio de clases o el ir a clases. En este caso en la región sierra, en la región es decir, no te muevas, no mires, no respires, solo mírame a mí, o no agarres cualquier carro. Entonces hay maneras específicas para no plantar o no sembrar un miedo exagerado que se puede producir en un trastorno de ansiedad en el niño o adolescente. Por ejemplo, el exceso de conexión a las redes sociales, las malas noticias sobre la violencia y otros factores alternos afectan las emociones de niños y adolescentes. Estar presente en cuerpo y en pensamiento y en todo con tu hijo. Muchas veces estamos al lado de ellos, pero estamos conectados al celular o a otra situación. La otra es validar sus emociones, aprender a reconocer o a enseñarles a reconocer qué es lo que están sintiendo y a validarlas. O sea, está bien que te sientas triste, yo entiendo que te sientes triste y estoy aquí para darte mi hombro si necesitas llorar. Por eso, la psicóloga María Luisa Cuesta da la siguiente recomendación. Y hablamos mucho de la generación de cristal. ¿Qué es la generación de cristal? Producto de los padres que caemos en el exageradamente permisivos y no aprendemos a poner límites claros. Entonces, si nosotros mantenemos el control, si nosotros estamos educados o preparándonos cada día para ser mejores padres, vamos a tener mejores resultados en nuestros hijos. Byron Galarza, Noticias 7. En este día viernes, las lluvias siguen azotando zonas costeras como Santo Domingo, Los Ríos y Manabí. El desbordamiento del río Vinces inundó caseríos y viviendas. Así también en Santo Domingo de los Áchilas, varios barrios sufren la caída de lluvias y anegaciones en partes bajas de la urbe. 25 emergencias de gran dimensión reporta el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo con deslizamientos e inundaciones en las zonas bajas del cantón, sobre todo en las riberas del río Toachi y otros afluentes. 46 zonas de riesgo tiene la ciudad y la provincia, lo que suma a la intensificación de taponamientos de alcantarillas con desechos y basuras. A esto, además, el desbordamiento del río Blanco en la parroquia Valle Hermoso o el hundimiento de tierras en barrios donde se evidencia la destrucción de calles y avenidas entre 2 o más veredas, como en la cooperativa La Modelo. Definitivamente esas piedras tenían que sacarle porque justamente están en la boca de la alcantarilla. Hay partes que imagínense no hay paso para pasar, entonces sí deberían de tratar de ayudarnos con eso. Otra zona afectada es el cantón Vinces en la provincia de Los Ríos. Se trata del sector Las Vegas, que está bajo el agua por la crecida del río Vinces. Son más de 70 familias que se vieron sorprendidas a la madrugada, cuando la correntada del río entró a las viviendas. Desde las 4 de la mañana estamos aquí luchando. Esto fue algo en segundo que se rompió el muro, todos estábamos en descanso y cuando acordamos fue que alcanzamos solamente socorrer las vidas, los niños, los nietos, pues y ahí el resto pues ya todo es material y eso se puede recuperar. Muchas personas pobres que viven de sus labores día a día han perdido su trabajo. Las pérdidas van desde los enseres, electrodomésticos, muebles y hasta los animales de corral, ya que el recinto está en medio del campo. Sus habitantes son en su mayoría agricultores. Para ello, los damnificados ponen sacos de arena en las riberas del río y de sus casas, a fin de evitar que el agua entre a sus caseríos y los huertos familiares. Son las consecuencias de un duro invierno. Byron Galarza, Noticias 7. Es por eso, como conversábamos hace un ratito, que las clases en algunas unidades educativas aún no iniciarán. Alrededor de 99 planteles iniciarán clases de manera virtual y de forma escalonada, digamos, y no solo por días, sino por semanas, incluso hasta que cesen las lluvias y las inundaciones ya no sean lo que vemos incluso en las imágenes, pues se retomará que ingresen a estas infraestructuras, además de la inversión que se ha realizado de parte del Ministerio de Educación para poder hacer las reparaciones pertinentes en todas estas edificaciones.
Y ahora, solo para que lo tenga presente, vamos a hacer una actualización de lo que nos dice el INAMI respecto a la previsión del temporal. Y es que se esperan lluvias dispersas en las zonas de pues, la región sierra y también en la región costa, según lo que nos han mencionado en el litoral. Son lo que dicen, son lluvias intensas con tormentas y ráfagas de viento. Y en la Amazonía las lluvias son de menor intensidad, pero sobre todo hacen énfasis para este fin de semana las lluvias en la provincia del Guayas. Así que ya saben a todos nuestros amigos de la provincia del Guayas a llevar su paraguas, a tener cuidado también, a salir abrigados. Y pues bueno, también hoy en Quito, porque nos amanecimos con un frío súper intenso. Y con mucha neblina. Reiteramos entonces la información. 99 planteles educativos iniciarían clases en la costa de forma virtual el próximo 24 de abril y se prevé que 371 planteles en la costa inicien clases una semana después de lo previsto, a la espera que culminen, que calmen las lluvias y drenen el nivel de aguas, como estamos viendo en pantalla, y lodo. Ese fue el pronunciamiento de la ministra de Educación, María Brown. Y para todos los bachilleres también vamos a hablar de las clases también, están próximos a graduarse y tienen impedimentos económicos o sociales. Para poder seguir una carrera de tercer nivel, ahora podrán acceder a una de las 20.000 becas que se darán en institutos técnicos en el país. Les contamos más en la siguiente nota. Alivio es la sensación que los jóvenes y sus padres sienten al tener una beca para estudiar una carrera de educación superior. Te puede impulsar tus estudios para que puedas cumplir tus sueños. Sí, es una gran ayuda porque me facilita económicamente. Y es que desde pequeños soñamos con lo que queremos ser de adultos. Jugamos a ser médicos, abogados o administradores de empresas. Pero en la actualidad el mundo laboral se ha expandido. Helen, Cristian y Matías son estudiantes de carreras técnicas, las cuales les han permitido explorar esos sueños de manera real. Es más la metodología, la paciencia de los maestros. Aquí se realiza todo tipo de trabajo. Como vimos que hay una variedad de frutas en nuestro país, quise implementar una variedad de mermeladas. Ahora sigue gestión de marketing, algo que ha combinado con su emprendimiento y le ha ayudado a crecer su marca en un 30%. Yo estoy implementando estrategias comerciales, como incluso en redes sociales, también vendiéndome mi producto en locales, incluso lo que es cafeterías, etc. Así como ellos obtuvieron la oportunidad de becarse para culminar sus estudios, cada año cerca de 20.000 estudiantes podrán acceder a una beca de educación superior en 20 institutos técnicos y tecnológicos, financiado por la Cenecit. Los estudiantes interesados podrán aplicar esta beca desde este mes de mayo a través de la página web www.ciau.cenecit.gov.es en la sección de convocatorias. Ahí estará el apartado Becas Tech, donde podrán seleccionar el instituto de su interés y su programa de estudios. Acudirán a los diferentes institutos al cual deseen cursar sus estudios de tercer nivel, harán el proceso de admisión con cada uno de los institutos particulares y el requisito para postular a la beca será principalmente la carta de admisión a cada uno de los institutos. Estas carreras de tercer nivel se caracterizan por tener una metodología basada en la práctica y con menor inversión de tiempos durante el estudio. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, qué importante tener esta alternativa nacional de becas que está dando el Cenecit, sobre todo para los estudiantes que quizá no tienen toda una vocación tanto académica. Aquí podrán aprender haciendo y practicando su oficio durante el tiempo que les tomen, que son alrededor de 3 años. Pero también el Cenecit ofrece las becas del Globo Común y son tanto para grado y pregrado en universidades extranjeras. Es muy interesante poder ver también toda esta oferta que tienen, porque el acceso también es bastante sencillo, sobre todo si usted desea salir del país, tiene estas alternativas y sobre todo no hay un limitante para superarnos en lo que se refiere al tema educativo. Podemos aprovechar todas estas oportunidades que tenemos. Todos los años nosotros hemos visto, incluso cuando ya inicia la matriculación para las universidades, para la educación superior sobre todo, hemos visto este cuello de botella que hay, porque muchos jóvenes lo que quieren es seguir, por ejemplo, carreras tradicionales. La medicina, claro, el tema de administración de empresas, marketing, etcétera. La opción que dan los institutos de educación superior es bastante peculiar porque también hay oficios modernos, es decir, si ustedes quieren, por ejemplo, saber manejar muchísimo mejor las redes sociales o las telecomunicaciones, además, incluso hay
me parece que hay ramas que tratan sobre la robótica, etcétera. Creo que es una buena opción para no tener que pasar por ese cuello de botella que ya tienen las universidades. Y son carreras en estos momentos que están siendo muy demandadas. Así y de hecho es. Los expertos están incitando para que los alumnos vayan por ese tipo de carreras técnicas, en este caso, por ejemplo, la programación, como decía Carito. Vamos a pasar a otros temas cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos. Ahora vamos a conocer la historia de Moisés Rodríguez. Él es un agricultor que reside en la parroquia Aloguincho, en el nororiente de Quito, y nos muestra su día a día. Él también es un beneficiario de los créditos de Banecuador. Cuando hay cosecha, don Moisés sube y baja por esta empinada montaña 10 veces al día. Subimos, bajamos, subimos unas 10 veces menos. Eso depende de los periodos que hacemos. Si hacemos unos 150 o 200 tercios, nos toca hacer más viajes. Escuchamos el paso de sus botas mientras camina con seguridad por entre el lodo y la hojarasca en sus 5 hectáreas de maíz, que en buena hora durante nuestra visita ya solo tenían las plantas y tallos secos por una venta exitosa. Trabajamos de 6 a 2 de la tarde. De ahí vamos a la casa y no falta que hacer. A ver los chanchos, tanta cosa que toca hacer ahí. Digamos, se trabaja de 6 a 6, se puede decir. Camuflados entre los maizales están sus toros y vacas, animales imponentes y de respeto, que sirven como segunda fuente de ingreso. Bueno, las vacas sacamos la leche, hacemos quesos y vendemos, o leche, así. Su hijo Denis, de 10 años, es un amante del campo que lo acompaña en los días que no tiene clases o en las tardes. Juega y salta por la ladera sin cansarse. A veces gana mi papá subiendo. Cuando la neblina empieza a caer, para recuperar energías cortan un pedazo de caña. Su sabor es dulce y refrescante. El maíz que produce don Moisés llega hasta Guayaquil, pero para ello necesita arar el campo y abono para sus animales. Las cooperativas de la zona sí dan créditos, pero... Que cojan garante o que tengan un terreno para poder ellos asegurarse y darle el crédito. Más los temas administrativos para todos los postulantes. Le ven todo. Si usted tiene un crédito, no puede hacer ese crédito. Tiene que pagar primero ahí para que vayan allá. Él, como los agricultores de la parroquia Pollaro, tienen ingresos anuales cuando se cosecha y vende el choclo, no mensuales. Eso dificulta acceder a préstamos. Pero don Moisés nos relata que tiene un crédito actual del 1 por 30 de $8,000. La mitad de ese monto lo invirtió y el resto lo guarda para subsistir. Así notamos que sube tranquilo por la montaña. Hemos llegado a la cima, 300 metros desde la base. Para una persona que no vive aquí es algo exhaustivo. Sin embargo, para don Moisés y otras 400 familias es su día a día, porque ellos desde generación en generación se dedican a lo que es la agricultura y ganadería en esta zona llamada Aloguincho, que como podemos ver es verde fértil. Con cámaras de Eduardo Padilla, Lautaro Andrade, Noticias 7. Con el objetivo de impulsar el turismo rural en Quito, se lanzó la guía digital denominada Aquisito. Esta es una alternativa diferente para conocer y recorrer el distrito metropolitano. Les contamos más en la siguiente nota. ¿Se imagina respirar aire puro, caminar por senderos que le invitan a desconectarse del estrés diario e incluso explorar parte de la historia en túneles? Lo puede hacer y tan solo a 40 minutos de la capital. Y a la vez en tan distancia corta usted llega a un mundo diferente, un mundo que está completamente a lo natural, ¿no? Rodeado de un cañón hermoso, que es acá, que da el río Chiche. Puede contemplar la cordillera de los Andes, principalmente los volcanes, desde el Pichincha hasta el Cotopaxi, gozar del avistamiento de pájaros, de vida silvestre. Este es uno de los establecimientos registrados en Quito Turismo y como este hay cientos de lugares en las 33 parroquias del distrito metropolitano. Por ello desde el Cabildo se impulsó una guía turística rural denominada Aquisito. Compila toda la información de las 33 parroquias rurales, de todos sus atractivos, sus festividades y las actividades que se puede hacer, las recomendaciones para qué tipo de turista nacional o local. Rutas turísticas diseñadas y probadas de acuerdo a su gusto y necesidad, tanto para salir en familia o con amigos. Así lo explica la gerente de Quito Turismo, Cristina Rivadeneira.
Tendremos actividades como senderismo, en especial es uno de los más buscados. Tenemos la parte de montañismo, tenemos también visita de cascadas, tenemos rutas ciclísticas también que son muy conocidas. Entonces, estas entre las más populares que se pueden encontrar. De esta manera se prevé fortalecer el turismo en todo el distrito metropolitano, pues se espera aumentar los ingresos en un 10% respecto al año pasado. Nosotros ya cerramos con 530,000 turistas no residentes que llegaron a nuestra ciudad. El gasto promedio de estos turistas no residentes es de al menos $150 diarios. Este año esperamos llegar a las cifras previas a la pandemia, que son al menos 600,000 turistas que lleguen a nuestra ciudad, y eso definitivamente es un impacto económico muy importante. Además, se promociona a Quito como destino gastronómico, pues la zona andina tiene mucho que explotar, así lo detallan chefs reconocidos internacionalmente. El cocinero local comienza a entender los valores de su producto, y ese afán de mostrar lo propio, lo autóctono, ha hecho que muchos cocineros ecuatorianos, una camada de cocineros ecuatorianos que es impresionante y que tuvieron la experiencia de estar en diferentes restaurantes por el mundo, hayan vuelto a su país y mostrar una gastronomía totalmente diferente, una revolución de la gastronomía ecuatoriana. Conozca todos los atractivos que tiene la capital a través de la guía turística rural, que la puede descargar en www.visitquito.es. Tu historia comienza en Quito. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, compañeras, si no tenían planes para este fin de semana, ahora ya los tenemos en este Visit Quito. Recuerde, visitquito.es, en donde usted podrá encontrar esta guía Aquisito si usted quiere conocer más del turismo rural aquí en la capital. Precioso de este reportaje que nos ha hecho Olguita. Distrito Metropolitano son 33 parroquias que tienen muchas alternativas para mostrar en cuanto a gastronomía, al paisaje, a los senderos, y es un lugar donde se puede también visitar con toda la familia. Una alternativa también viable para este feriado que se acerca ya del 1 de mayo. Bueno, en el mes de mayo tenemos 2 feriados, así que sería perfecto. Además que siempre va a encontrar un clima más cálido en esos sectores, más cálidos que el centro de Quito. Aquí nos estamos muriendo del frío. ¿Lo crees? Qué buena oportunidad este fin de semana para ir a recorrer entonces estos lugares. Está la recomendación por parte de la primera emisión de Noticias 7 para este fin de semana. Nos vamos a un corte comercial, pero por la hora, ya saben, regresamos con los deportes.